Hola, buenas ¿Aquí en la tardes. Ya academia se o me con escucha. ellos? Buenas Sí. tardes. Gracias por quedaros y esperarnos. Es que esto de instalar los micros de Diadema lleva tiempo, pero creo que ya estamos todos preparados. Así que podéis ir saliendo. Cecilia, Gesa, un aplauso para Cecilia. Francisco Jorquera, Julu Martínez, Miguel Alcalde de la Espera, Fuente, nos cambiamos, sí, ¿no? Quería que se ponía el primero. que además se están sentando en orden, y Ángel Villahermosa. Bueno, como os decía al principio, antes de que empezara la proyección, son cortos que hemos seleccionado desde la Cinemateca Pedro Cerrero, no solo por los valores cinematográficos que tienen, que obviamente los tienen, sino también porque creemos que reflejan la diversidad que muchas veces el cine, por desgracia, no representa o no está representado. Y no solo refleja la diversidad, sino que además cada uno tiene un tono muy diferente. Por eso también los hemos seleccionado. Tenemos un documental, Tramón, una película, un corto como Mapa de la Geografía Emocional, en tu caso, Julu, perdona que se me ha olvidado presentarte al principio, Julu Martínez, que es bastante inquietante, como lo es también el tuyo, Guille 28, y una comedia, por supuesto, siempre hay que cerrar con una comedia, si no hay que mantener el espíritu arriba. Así que vamos a comenzar, no tenemos mucho tiempo para el coloquio, pero sí me gustaría empezar preguntándoos a cada uno de vosotros y vosotras qué os ha impulsado a contar la historia que habéis contado. Y vamos a empezar por Francisco Jorquera y tu documental Antonella, mis manos, mi voz. Sí. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, la necesidad de contar un poco la historia de Antonella, ¿no? El personaje, o sea, ella como persona y a su vez como personaje, me resultaba muy interesante este cruce o esta interseccionalidad que se produce entre la comunidad sorda, la comunidad LGTB, los diferentes tipos de discriminación que puedan existir y un poco la resiliencia. Siempre el objetivo o el espíritu de este trabajo está basado principalmente en mostrar eso, ¿no? Dejar un poquito de lado los paternalismos, mostrarlas como dentro de su naturalidad y de su ambiente, sin una historia un poco triste que tenga que ver con la discriminación o con la lucha que ha tenido, porque eso está implícito, eso se ve y eso como que todos lo sabemos y todos lo podemos un poco deducir. Pero un poco, y también el espíritu de visibilización, o sea, uno hace trabajos para mostrarlos, para que la gente lo pueda ver, también para que en este caso se pueda conocer un poco más realidades de otros países que muchas veces en temas de discriminación, de inclusión, ya sea en una persona en situación de discapacidad o en una persona LGTB, el contexto es muy importante. El contexto chileno con el contexto español pueden tener muchas similitudes, pero al mismo tiempo hay muchas diferencias. Y si eso lo cruzamos con lo que significa ser una persona sorda, ser una persona de pueblo sorda que viaja a la capital, también lo hace muy distinto. Y siempre el cine y estas instancias son buenas vitrinas para poder mostrar todo eso. El espíritu o la génesis y las ganas de contar esa historia tiene que ver un poco con eso, que también el cine y hoy en día las plataformas hacen que esto se pueda ver en muchas partes al mismo tiempo sin necesidad de estar uno físicamente allí. Así que eso es el espíritu para poder hacer este trabajo. Cecilia. Buenas noches a todos, todas. Bueno, yo estoy encantada, me ha gustado muchísimo la sesión, enhorabuena compañeros, me ha encantado. Es muy diversa, muy interesante, con muchos mundos muy diferentes. Bueno, yo soy la directora de Despierta y la verdad que, bueno, quería abordar varios temas, pero principalmente, sobre todo, el despertar, ¿no? Tras toda una vida, con bueno, una formalidad, ambas mujeres están casadas, son amigas, un día se conocen, se enamoran y descubren, ¿no?, otro mundo. Vuelven a despertar, ¿no?, esa sexualidad que tenían apagada. Sí que es cierto que aquí se muestra para mí lo que es una que sí es más valiente porque apuesta por su felicidad, por darse una segunda oportunidad. Y la otra, es más, desde mi punto de vista, más egoísta, ¿no? Lo quiere todo, quiere su familia, sus hijos, su formalidad, sobre todo, y muy importante,
no tener que dar la cara y decir, sí, estoy enamorada de una mujer, ¿no? Romper con los estereotipos, ¿no? Y para mí era muy interesante también mostrar una sexualidad de mujeres de a partir de 50 años, ¿no? Que creo que parece que no hay sexualidad a partir de los 50 años, 60, etcétera, y todo lo contrario, ¿no? O sea, puede haber absolutamente de todo, pero en este caso en particular pues me apetecía mucho mostrar eso, ¿no? Y me apetecía también mostrar un poco esa sensibilidad que muchas veces no vemos, ¿no? Que es como alguien de repente se puede enamorar y no dar la cara, ¿no? Y realmente el personaje de Eulalia Ramón está enamorada de ella, pero no quiere dejar a su familia, no quiere dar ese paso, ¿no? Por eso para mí es más cobarde. Sin embargo, el personaje de Mónica para mí es como darse una nueva oportunidad en la vida de volver a enamorarse y volver eso, ¿no? Como a despertar, ¿no? De ese sueño, ¿no? que parece que nunca acaba. Muy bien. Julio, tú en tu caso vienes en representación también de Candela Mejido, porque es un corto codirigido, así que hablas también por su voz. Sí, bueno, igualmente, buenas noches y felicidades por los cortos a todos. Y claro, la pregunta ¿cuál es? Es que, o sea, es que con tanto, que es normal. Digo, claro. ¿Qué os impulsó, en vez de a ti, a vosotros dos, claro, vale. tanto a Candela como a ti, a contar la historia, que en tu caso yo creo que es la más misteriosa de las 5, ¿no? De los 5 cortometrajes, porque yo ya lo he visto varias veces, pero siempre se acerca gente a preguntarnos qué es lo que ha pasado realmente en el cortometraje, que es algo bueno, pero que puede ser también complicado también de gestionar cuando tienes que explicarle, ¿no?, al público de qué va tu corto. Sí, pues claro, es una peli que es confusa desde el principio y queríamos que fuese confusa desde el principio porque para nosotras, para Candela y para mí, el tema de la peli es la inseguridad en el amor, y eso es una cosa que siempre es confusa. También, o sea, como que cogimos muchas cosas porque por un lado nos interesaba hablar de un personaje trans masculino, pero que eso no fuera el centro del relato, pero que eso estuviera en el relato. Y por otro lado está como esta idea de las historias que nos contamos a nosotros mismos, que pasa un poco por el mito de las Nereidas, con cómo nos relacionamos con las propias historias, cómo el personaje se relaciona con el amor, con su propia identidad y con la historia a la que accede, cómo condiciona su identidad. Y claro, para hacer un poco este puzzle que es especial para cada uno que lo haya visto, porque hay gente que hace unas conexiones, gente que hace otras y gente que no hace ninguna, y todo está bien. Y porque para nosotros también eso es el cine, ¿no? Como exponerte a algo que te va a transformar, pero que no sabes, o sea, que no es ABC y que no es vas a salir de aquí con esta sensación, sino como que te puedes agarrar a muchas cosas. Y no sé qué más contar, la verdad. me estaba yendo un poco por las ramas. Eso suele pasar en los coloquios, está bien. Sí. Bueno, pues pasamos entonces a Miguel Alcalde de la Fuente, que ha presentado Guille 28. Sí. Bueno, yo en mi caso... ¿Esto se me oye? Porque sí. Bueno, yo en mi caso quería hablar un poco de la soledad de estos dos personajes y de la manera un poco que tenemos de relacionarnos hoy en día, y como esto, de la parte más turbia de todo este mundo de aplicaciones y la manera en la que, bueno, de repente dos personajes que no se conocen confluyen un poco en este mismo espacio y son dos posiciones contrarias, pero y bastante tóxicas, pero al mismo tiempo quería que pudiéramos empatizar con cada uno de ellos de alguna manera, quizás no comprenderlos, pero empatizar con ambos, y luego era generar un ejercicio de tensión que empezara, pues eso, que pareciera que va a ir por un lado, que va a ser un género distinto, y que poco a poco se fuera tensando y tensando y tensando hasta que bueno, se produce esta especie de abuso que es lo que ocurre. Y al final, bueno, pues yo creo que era generar una historia como muy incómoda, pero que derivara en algo muy emocional. Eso fue un poco la intención. Y terminamos esta ronda con Ángel Villahermosa, que ha presentado Mi primera comunión. Bueno, o sea, el origen de la historia yo creo que está pues en la familia cristiana que tengo, que me ha tocado.
que cristiana se queda poco, es tremendamente católica. Cada vez que tengo algún coloquio o alguna cosa con el corto, les llevan los demonios. ¿Han venido hoy? pobres. ¿Hay alguien de tu familia por aquí hoy? O... No, se han quedado en Ciudad Real, no. Pero sí, bueno, nace un poco de ahí, o sea, quizás a modo de reconciliarme un poco con la religión, pues he creado este corto. Porque sí es verdad que a lo mejor mi familia sí que... Hostia, lo estoy poniendo a caldo a los pobres, ¿eh? Madre mía. No. Sí es verdad que mi familia a lo mejor pues, les ha costado mucho más todo este tema, pero sí que hay otra rama de la religión que conoció y que sí que hace como mucho más positiva al respecto y era un poco unir estos dos mundos, yo creo. Muy bien. Pues ahora yo tendría muchas cosas que preguntaros, hay muchas preguntas, pero aprovechando que hay aquí algunos de los representantes del cortometraje, actores y actrices, me gustaría que me hablaseis un poco, en representación de ellos también, cómo habéis trabajado con ellos. Bueno, en tu caso, Pancho no es una actriz, bueno, es una transformista, es actriz, pero es sobre todo un personaje real. Claro, es ¿Conocías su documental. historia, la de Antonella? Sí, nos hicimos amigos antes de rodar. Fue por eso más que nada, porque conocía su historia. Compartí con ella y viví la lucha que tenía por abrirse un poco paso en el mundo del transformismo, un poco esta doble discriminación que existía ya dentro de la comunidad gay y la gente transformista, que también es un mundo aparte también. La discriminación que se produce allí es como una doble o triple discriminación finalmente. Y claro, también volviendo un poco a la pregunta anterior, la necesidad nace también por una cosa emocional, porque somos amigos, nos hicimos amigos, empezamos a compartir cosas, se dio la oportunidad de contar un poco su vida y ella se abrió absolutamente y la contó de la manera más honesta posible. Si bien no es una actriz, es un género documental, pero también en el fondo es la protagonista y su trabajo es un trabajo escénico, es un trabajo de una actriz también. Así que eso, su historia ya es un gran guión, es una historia adorable y ella como persona también es un personaje que resulta súper entrañable, empático, querible, y que me parecía una súper buena forma de conectar a través de su historia y de su personalidad lo que ella estaba haciendo y lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Este trabajo lo hicimos en el año 2021 en contexto de pandemia. Había un conflicto político bastante fuerte en Chile en ese momento también, con un intento de cambio de constitución, una revuelta social. Entonces este personaje era para mí en ese momento era el ideal de poder contar de una forma más cercana y más empática toda esa realidad que estábamos viviendo. Muy bien. Y Cecilia, en tu caso, las actrices, tuviste que trabajar muchísimo con ellas, entiendo, porque había que generar esa tensión. Sí. Bueno, aquí está Mónica Bardem. Un aplauso para Mónica Bardem. Que la verdad es un gustazo trabajar con ella, una maravilla. Desde que le pasé el guión, enseguida se puso a ello, quería saber, nos inventamos un pasado de dónde venían estas dos mujeres, ¿no? Qué tipo de relación tenían. Fue muy interesante, la verdad, porque se trabajó muy minuciosamente, con mucha calma, construyendo su personaje sobre todo, ¿no? Y luego ya una vez que teníamos el suyo empezamos a construir también la relación con la otra mujer, ¿no? Con su amante. 7 años de relación, 7 años aguantando él la promesa de que algún día dejará a su marido. Es que eso hay que ponerse en la piel, ¿no? de su personaje. Y la verdad que fue muy interesante también porque es verdad que la habitación como tal era un mini escenario realmente, ¿no? Quería que habitásemos toda esa habitación, inclusive la bañera, que fuera un personaje más, ¿no? Y quería crear una intimidad, y para crear esa intimidad la verdad es que fue muy fácil trabajar con las dos, con Lali y con Mónica, porque rápidamente ellas se engancharon y no había quien las separara. O sea, el momento del comienzo, ellas ahí abajo, de las sábanas, y bueno, era bueno, venga, déjalas, ya saldrán.
Y fue muy interesante porque además las dos son súper hetero, o sea que no son ninguna ni bisexual, creo, hasta lo que yo sé. Pero sí que es verdad que fue muy interesante eso, ¿no? Cómo ellas también fueron creando esa relación ¿no? de dos mujeres que se aman, que se desean, pero que tienen distintas maneras de vivir la vida y sobre todo, y muy importante, lo que hablaba antes, ¿no? Y para mí, que no lo he dicho antes también, era muy, muy, muy... no sé cómo definirlo, ¿no? Pero sí esencial el momento en el que el personaje de Mónica decide irse. No es un abandono, no es una huida hacia adelante, es un decir, me quiero a mí misma por encima de todo lo demás. Quiero decir, porque ella al final está apostando por un amor, y cuántas veces, ¿no? Estamos en una relación en la cual sabemos que estamos dando más, ¿no? Y estamos siempre esperando que por el otro lado venga algo y nunca llega, ¿no? Y para mí es, primero, muy valiente, ¿no? El dar ese paso, porque ella está muy enamorada, pero al mismo tiempo también el decir, voy a pensar en mí y voy a seguir queriéndome y voy a darme otra oportunidad si cabe, ¿no? Así que, para resumir, bueno, un placerazo trabajar con Mónica. La verdad, guapa tú, trabajaría eternamente con ella, es una actrizaza y nada, que muchas gracias de verdad por la proyección. Julu, no hace falta que te recuerde la pregunta esta vez, ¿no? Vale. Además, habéis contado con un actor trans, ¿no? Para este corto. Sí, era lo principal y fue una búsqueda muy corta y muy interesante porque conocimos a Iván en el cumpleaños de una amiga y una vez escribimos el guión, yo me acordaba de él y contactamos con él directamente. O sea, sí que es verdad que le hicimos un casting porque él era actor, pero los registros que había hecho hasta ese momento estaban muy lejos del personaje. Y fue muy interesante porque en este casting, como dijimos, es él. Y como que nos acercamos mucho al proyecto desde la experiencia queer, ¿no? De cómo se genera la identidad, el concepto de adolescencia robada, el tiempo que tardas en encontrarte y también de alguna manera construyendo este pensamiento divergente que atraviesa al protagonista, ¿no? Y también el cuerpo del personaje que es muy físico porque es pescador, es marinero y se mueve de X manera y demás. Y luego con Valeria, que es Jimena, pues fue muy fácil también porque es una de mis mejores amigas y ella no es actriz, pero sabe jugar mucho y puso como muchísimas facilidades y pasó un poco lo mismo que comentaba Cecilia, que en set estaban todo el rato juntos y luego en el corto tampoco tienen tanta escena juntos, ¿no? Pero eran como uña y carne todo el rato. Y también fue muy imprescindible trabajar con ellos porque rodamos todo muy rápido y todo el tiempo de ensayos fue valiosísimo y nos permitió llegar al resultado al que llegamos, la verdad. Miguel, en tu caso, en Guille 28, el trabajo actoral es importantísimo porque ellos dos generan una tensión tremenda. Sí. Bueno, aquí está Manuel Medina, que es Guille, el Guille falso, realmente. Y bueno, el proceso de casting empezó con él. Él fue quien nos llevó a Miquel, que es protagonista de 5 lobitos. Y bueno, yo realmente creo que en este corto aprendí mucho lo que es el proceso de ensayos y a ensayar muchísimo y cómo eso realmente es fundamental para que el corto llegue a buen puerto. Sobre todo porque el director de fotografía y yo llegamos un poco a la conclusión de que queríamos contar esto con planos muy largos. Realmente el corto está compuesto por 7 planos, secuencia de alrededor de 5 minutos y me parece que el más largo dura unos 6, que es el momento del pasillo en el que ellos tienen de repente esta discusión tremenda. Y bueno, era muy importante que ellos estuvieran en sintonía y que de repente esa progresión en el acting se hiciera evidente y se hiciera bien y estuviera un poco también en consonancia y en armonía con las marcas, con los movimientos de cámara, que son muy pocos pero los hay. Entonces, bueno, el proceso yo creo que al final
yo que pensaba que haríamos unos 3 ensayos, creo que estuvimos unos 2 meses ensayando, así que sí. Pero bueno, yo creo que mereció la pena, la verdad. O sea, sí, yo pienso que he aprendido mucho de este corto. No, están excelentes, están excelentes. Y por último, Ángel Villaverde, creo que he visto por ahí el monaguillo bueno. El monaguillo bueno está ahí. El monaguillo bueno sí. está ahí. El malo no ha venido esta vez, ¿no? Bueno, una pasada. Que me hace mucha ilusión verlo porque ha venido de Murcia y todo para la proyección. ¡De Murcia! Vaya. Qué bien, qué interesante. Está muy bien. Sí. Bueno, pues el trabajo con ellos ha sido como... También los he matado a ensayar a los pobres. Hicimos como 7, 8 ensayos, creo. Y luego en la iglesia sí es verdad que fue todo como... todo el trabajo fue un poco secreto, no sé. Porque, cuéntanos un poco de sí, eso. ¿no? Desarrolla. Saco el tema. Sí. Claro, la iglesia, los pobrecitos pues no sabían de qué iba el corto. Yo les pasé como una versión del guión en la que se omitía a lo mejor la parte divertida. A lo mejor, mejor. eso lo omitiste, vale. Y nada, entonces claro, rodando era como, había como una especie de respeto y tal. O sea, el respeto desde luego lo tenía el productor, que a lo mejor tenía más culpa Cristiana que yo, pero yo creo que al fin de cuentas nos lo pasamos muy bien. Pero sí es verdad que de repente el único momento obsceno, por llamarlo así, que ocurre en la iglesia es el gestito este del monaguillo malo, la mamada. Sí. Claro, para grabar eso tuvimos que echar al cura. Nos inventamos que había una movida en la ventana, que no sé qué, que le íbamos a dar el donativo fuera porque dentro era un poco raro. Y se ve que funcionó. Y nada, pero fue muy divertido. Pablo está genial, Lucas hace muy bien de monaguillo malo. Y Luis Miguel también es súper divertido. Luis Miguel es el cura y tiene una gracia y un desparpajo que fue muy guay trabajar con ellos. Enhorabuena. Enhorabuena. Yo os haría 500 preguntas, eso nos va a quedar un coloquio un poquito corto, pero es que tampoco tenemos más tiempo, así que tenemos que terminar y voy a terminar con la pregunta que siempre hago, que es no solo cuáles son vuestros próximos proyectos, sino también si tienen algo que ver con la comunidad LGTB o si van a tener temática LGTBIQ+. Empiezas tú, Pancho. El próximo proyecto, la verdad, no lo tengo claro. Tengo varias ideas que me gustaría hacer. Siempre he aprendido últimamente a trabajar un poco. Siempre hay proyectos que uno quiere hacer y también hay proyectos que puede hacer concretamente con los recursos que uno va contando. Últimamente tuve una experiencia con ficción porque he venido haciendo muchos documentales últimamente. Has hecho muchísimos documentales. Bueno, 3. Sí, 3 documentales, me parecen una pasada. Hombre, o sea, unos cuantos. Sí. Pero claro, últimamente tuve una experiencia con dirección de ficción que me gustó mucho. Yo estaba un poquito enojado con los guiones y eso, que no me resultaba, encontraba que no, y creo que a lo mejor había que darle un poquito de tiempo para volver a trabajar en ello. Sobre si tiene que ver con la comunidad LGTB o no, yo creo que sí. Al final son los temas que uno habla, son los temas que a uno le interesa comunicar. Todos los otros trabajos anteriores ya han mantenido la misma línea. Y la ficción acá, como pudimos ver, la ficción dentro de la comunidad LGTB da para mucho. Vimos suspenso, vimos comedia, vimos un montón de géneros que está bien explorarlos desde ese punto de vista. Y también un poco, volviendo a la primera intervención, con esta mirada un poco más optimista, ¿no? Y opinar un poco ya no tanto desde el drama o desde la culpa, sino desde un espíritu más optimista y con más color, no sé cómo decirlo. Cecilia, sabemos que has hecho más cortometrajes que tocan la temática LGTBIQ+, Sí. pero cuéntanos si hay más en cantidad. Bueno, acabo de terminar de montar y todo ya, o sea, ya. Uno que sí tiene que ver, sí, ya lo mandaré, ya. Bueno, la distribuidora, pero ya haré yo que llegue. Pues sí, no voy a desvelar mucho porque quiero que se vea ahí sorpresita, pero se llama Una conversación pendiente y está protagonizado por Carlos Bardén, que está ahí sentado, y Salva Reina. Y habla sobre la amistad, sobre el sentirse solo estando en compañía
Y como bien indica el título, ¿no? Pues tienen estos dos amigos una conversación pendiente y después de una despedida de soltero, pues bueno, tienen una conversación muy interesante y hasta ahí puedo contar. Y luego tengo otros proyectos por ahí, pero esos son otros temas ya. Así que eso. Los dejamos ahí. Julio. Yo estoy ahora en proceso de montaje de mi siguiente corto, que se llama Caula nit. Está rodado en valenciano, es cae la noche literalmente, y es una rave en la que no pasa nada. Y vas siguiendo a personajes y en lugar de un mito con sirenas hay una leyenda negra de un demonio de fuego que mata gente, Wow. caso Alcácer de repente, y vamos a seguir a dos machitos a ver qué pasa en esta casa. Así Ay, que ay, ay. podemos decir que igual sí que es un poco LGBT. Muy bien. y Pero- que yo soy ese demonio. Pero dices que ahí no pasa nada, ¿seguro? Madre mía, ¿eh? Hasta que pase, hasta que pase. Ay, ay, ay. Qué sugerentes los proyectos. Miguel. Bueno, a mí sí me gustaría parar un poco en el mundo del cortometraje de momento y centrarme más en, por lo menos de momento, y centrarme más en largos y he terminado de escribir un guión de largo que sí, yo creo que continúa bastante los temas que están en Guille 28 y desde luego tiene que ver con la comunidad LGTB, sí. Está más centrado en dos personajes que realmente creo que comparten mucho con ellos dos, pero en mi tierra natal, en Soria. Y un poco eso, cómo les afecta a cada uno de ellos. Muy bien. Y terminamos contigo, Ángel. Nosotros acabamos de empezar la distribución de un corto que se llama Quijote, protagonizado por Consuelo Trujillo y Luisa Gabasa. Y bueno, nos han cogido en Almagro, luego iremos a Tarazona también. De momento bastante bien. Y nada, son dos amantes que matan a sus maridos para irse a luna de miel por la ruta del Quijote. ¡Yepa! Consuelo y Luisa están increíbles y ha sido un placer trabajar con Me ellas. encanta. Ojalá y tenga mucho recorrido. Y bueno, y luego también tenemos la Junta de Andalucía para un corto sobre Lorca, que rodaremos en octubre o así, a ver si nos dan ICA. Y Ese es serio, ¿no? ese es serio, sí, ya tocaba. Sí. Bueno, no sé. Sí, sí, ¿Cómo sí. se llamaba el anterior, has dicho? Quijote. Quijote. Kill de matar. Ah, Quijote, vale. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues solo nos queda desearos mucha suerte a todos y a todas con los proyectos que tenéis en cantera. Ojalá los veamos pronto. Muchísimas gracias por traer en pantalla vuestras historias, que son muy bonitas todas y además que, insisto, representan la diversidad que muchas veces el cine no tiene. Y nada, agradecerle a la Academia de Cine y a Fundación Academia que nos haya cedido este espacio hoy, además en el marco de las celebraciones del orgullo, para proyectar estos cortometrajes, y a vosotros y a vosotras por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.